Ahora sobre derechos humanos y la observación de los derechos humanos que se hace desde Washington a través del Observatorio de los Derechos Humanos, cuya sección americana es ejercida por el señor que está con nosotros, José Miguel Vivanco. Muy buenas noches, señor Vivanco. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, una palabra inicial sobre su percepción del Perú en el contexto de nuestra región, porque lo vemos a usted muy activo y siguiendo de cerca diversas crisis regionales, diversos países y naturalmente la gestión de la OEA también. En este contexto, ¿cómo percibe usted la situación particular del Perú? Yo diría que si uno tuviera que elegir un concepto, estamos hablando de una situación de enorme incertidumbre, muy precaria y de gran tensión política y social. Ese es cómo se ve hoy día el Perú, con un resultado electoral supremamente estrecho y todavía con un resultado oficial que está pendiente. De acuerdo. Bueno, pero hemos tenido hace poco elecciones en el Ecuador, donde también hubo una incertidumbre tremenda en la primera vuelta. No se sabía quién pasaba a la segunda, disputaban, amenazaban, movilizaciones, y finalmente todo ha terminado de la manera más apaciguada posible. Efectivamente, y Guillermo Lasso, de cualquier manera, tuvo en la segunda vuelta un resultado realmente notable, y creo que parte de su éxito fue ampliar su base, pasar de ser un candidato que representaba posiciones más bien de derecha tradicional a un candidato que logró capturar el centro. Y hoy día Lasso, tanto en las políticas que anuncia como en la composición de su gabinete, creo que ha hecho un gran esfuerzo por reflejar posiciones que no son las históricas que él ha representado hasta ahora, sino las que interpretan y representan la posición de otros sectores con los que le da mayor y mejor gobernabilidad a Ecuador. Algunos tienden a ver a América del Sur, América Latina en general, como un campo de batalla entre el chavismo y sus aliados y corrientes democráticas y liberales. Usted ha sido un crítico muy severo, es un crítico muy severo del régimen venezolano, pero ¿es así como percibe usted el campo político en América Latina? No necesariamente, no necesariamente. Yo sé que los hechos nos pueden permitir describir la situación exactamente como usted lo ha dicho, pero a mí me da la impresión que hay países importantes de esta región que en realidad no tienen una afiliación firme, fuerte desde el punto de vista ideológico, y lo que hacen el pueblo, la mayoría, es premiar o castigar la gestión, el desempeño. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en Brasil se haya podido transitar del PT y de gobernantes más bien de centro-izquierda o izquierda a Bolsonaro. Hoy día las encuestas demuestran que Lula podría llegar a ser el próximo presidente de Brasil. Creo que estas oscilaciones, que también se dan en Argentina, con un presidente como Macri, y luego regresar a Fernández y Fernández, una administración más bien yo diría de izquierda, comparado con el gobierno anterior, me da la impresión que lo que está en juego es más bien la economía, es la lucha contra la corrupción, es cuestiones que tienen que ver con la igualdad, la pobreza, ese tipo de valores. Y cuando hay elecciones, las mayorías se manifiestan en uno o en otro sentido dependiendo de cómo evalúan la gestión. ¿Qué ha cambiado en las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos desde la llegada al poder de Joe Biden y el Partido Demócrata? Creo que el gobierno actual ha ido poco a poco, todavía es muy temprano decirlo, pero poco a poco regresando a políticas tradicionales americanas en el sentido de promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, privilegiar ese tipo de valores.
en lugar de una relación más bien oportunista, selectiva, profundamente ideologizada, como fue la administración anterior, la del señor Trump, que por cierto gobernó como un gobernante populista muy similar a los que hemos experimentado en América Latina, con poco respeto por la libertad de expresión, como lo sabemos en el caso de Trump, con unas campañas permanentes contra los medios de comunicación, la sociedad civil, e incluso más con epítetos raciales, con un discurso polarizante permanente. Creo que ese modelo felizmente ha sido superado y se refleja también en la política exterior de Estados Unidos. ¿Usted cree que la libertad de prensa y de expresión están más amenazadas hoy en América Latina que hace 1 o 2 años? Yo creo que la libertad de expresión y de prensa está permanentemente en la cuerda floja. Depende de quién gobierna. Nuestra experiencia con gobiernos bolivarianos, por ejemplo, como el de Evo Morales, Correa en particular, para qué hablar de Chávez o Maduro, pero también Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ha sido una pésima experiencia. Uno de las principales víctimas de ese tipo de gobernantes que tienen tendencias despóticas, como las tuvo también el propio Alberto Fujimori en los 90s en el Perú, tienden a ver como sus principales enemigos aquellos que ejercen la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, pero fundamentalmente la libertad de prensa, aquellos medios independientes que fiscalizan, que investigan, que critican al poder, preferirían gobernar con medios más bien afines que los aplauden permanentemente. Curiosamente, esta actitud no es solo de los populistas de izquierda. Mire usted el caso de Bolsonaro, es un populista de derecha que está en una campaña muy similar a la de Trump, permanentemente intentando desacreditar a los medios de comunicación, tanto a la prensa escrita, a la más prestigiosa prensa escrita, como la televisión, específicamente TV o Globo. Hay algunos países en América Latina donde no hay elecciones libres, otros en donde hay elecciones fraudulentas, como Venezuela, más que dudosas, como en Nicaragua, y luego el caso del Perú. ¿Cómo lo ve usted? A ver, la lucha electoral está candente y están con unas diferencias realmente mínimas. Obviamente todos aquellos que seguimos América Latina esperamos esa noche los resultados con gran angustia, con gran preocupación, y fue una llegada, y hasta ahora es una llegada de infarto, ¿no? Porque los candidatos no pueden ser más distintos, reflejan extremos, los que finalmente pasan a la segunda vuelta. Sus planes, sus programas, yo diría que son incompatibles. En algo que coinciden ambos es en la falta de adhesión a los valores democráticos y a los derechos fundamentales. Lamentablemente esas son las posiciones de las plataformas. Pero una cosa muy importante que vale la pena subrayar y destacar en el caso peruano es la credibilidad que han ido adquiriendo las instituciones democráticas, específicamente la OMPE y el Jurado Nacional Electoral. Es importante decirlo y destacarlo. Ustedes en Perú cuentan con una institucionalidad de conteo de votos y también de examen de contiendas electorales que realmente se ha ido consolidando a través del tiempo y que cuenta con prestigio y con la credibilidad que no tienen instituciones similares en el resto de América Latina. Ojalá que podamos decir eso todos los peruanos acá dentro de 10 días. Una última pregunta. Hay una nueva generación de derechos humanos que son los ambientales. Tenemos derecho a respirar un aire libre, a que hayan bosques que permitan tener una calidad de atmósfera. ¿Usted cree que el Perú, el Estado peruano, ha hecho todo lo que podía
para evitar los crímenes contra defensores ambientales? No, en eso hay déficit, como los hay también en otras áreas en Perú. No quiero de ninguna manera minimizar estos problemas, pero lamentablemente hay otros países también de América Latina que tienen un récord, yo diría, pobre en lo que es la prevención y la investigación de este tipo de casos donde activistas que a nivel local promueven estas causas nobles, causas que nos deberían preocupar a todos, sin embargo son amenazados, intimidados, perseguidos y algunos de ellos quedan en el camino y esos casos no son debidamente investigados y sancionados a los responsables. Con eso, lamentablemente, se mantiene una impunidad que permite que se repitan ese tipo de abusos. Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por sus respuestas claras, concisas y no complacientes. Muchas gracias. Recuerdo que usted es el responsable de las Américas en la organización con sede en Washington, el Observatorio de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Muchas gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a hablar después de economía con el exministro Alonso Segura.